This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Mire el mundo, nuestras ciudades, nuestro poder para crear y destruir. ¿Cree que todo esto surgió de la nada? ¿Que venimos de un reinicio puro? La Biblia nos cuenta la historia del arca. 8 almas, 8 sobrevivientes, 8 justos que iban a reiniciar la humanidad. El diluvio, el gran reinicio, habría borrado la mancha. La mancha del linaje de Caín, la mancha de la tecnología prohibida. Pero ¿y si descubriera que el arca no fue un refugio de pureza, sino un barco de carga? Que el conocimiento más peligroso de la humanidad no fue destruido, sino transportado. Que la ambición de Caín, la semilla de la arrogancia que causó el diluvio, estaba a bordo, escondida en las sombras del arca. En este video vamos a desentrañar el secreto de Cam. ¿Qué vio? ¿Qué hizo? Y cómo la esposa de Cam garantizó que el ADN prohibido de los Nefilim sobreviviera al diluvio, convirtiéndose en el motor oculto de toda nuestra civilización. Vamos a rastrear esa herencia de Caín a través de Nimrod, de la Torre de Babel y de las 3 grandes corrientes de conocimiento que moldearon el mundo posterior al diluvio. Está a punto de descubrir que el diluvio falló y que la historia que conoce es solo el prefacio de una tragedia que aún se está escribiendo. El diluvio fue el castigo para una civilización que jugó a ser dioses, la linaje de Caín. Ellos dominaron la metalurgia, la arquitectura, la música y la manipulación de la vida. Tenían el manual de instrucciones de los vigilantes, los ángeles caídos que enseñaron la ciencia prohibida. El mundo estaba lleno de gigantes, de híbridos, de una arrogancia tecnológica que amenazaba el orden cósmico. El objetivo era claro, borrar el conocimiento. Pero el conocimiento no está hecho de ladrillos, está hecho de ideas. E ideas son inmunes al agua. El arca de Noé, el último bastión de la pureza, debería ser la tumba de toda la ciencia profana. ¿Qué estaba realmente a bordo de esa arca? ¿Realmente cree que Noé, el hombre que vivió 600 años en un mundo de maravillas tecnológicas y gigantes, no sabía nada? ¿Que era solo un carpintero afortunado? Noé era el hombre más práctico de su época. No era solo un predicador, era un ingeniero. La construcción del arca requirió un conocimiento de carpintería, sellado, diseño estructural y resistencia a catástrofes que superaba con creces el conocimiento rudimentario. Usó la tecnología de la era de Caín para salvarse. Usó el conocimiento prohibido. Pero lo guardó, lo enterró, lo temió. Noé sabía que el conocimiento era un arma de doble filo. Vio la gloria y la caída de la civilización de Caín. Por eso, escondió el manual, lo selló, lo enterró bajo la promesa de un reinicio puro. Creía que, al salir del arca, el mundo estaría libre de la tentación de la ciencia prohibida. Pero Noé cometió un error fatal. No contó con la curiosidad, la ambición y la mirada penetrante de su hijo. Hay un secreto que Noé no pudo enterrar, un secreto que estaba vivo, respirando y que provocaría la primera gran traición de la nueva humanidad. Y ese secreto se llama Cam.
El hijo que se negó a olvidar. La historia de Cam y la desnudez de Noé es la primera grieta en el nuevo mundo. Es el momento en que la herencia de Caín es rescatada conscientemente. Génesis 9:22. Un acto de irrespeto que resulta en la maldición de su hijo, Canaán. Pero ¿por qué la maldición cae sobre el hijo? ¿Y por qué la simple visión de un padre embriagado desencadena un castigo tan severo? La interpretación literal es la mitad conveniente de la verdad. La Biblia, en este punto, nos está protegiendo de una revelación más oscura. Las tradiciones ocultas dicen que la desnudez de Noé no era física, era la revelación de un secreto. Noé estaba en su estado más vulnerable y Cam lo encontró. ¿Qué encontró? Tal vez el secreto de cómo Noé realmente construyó el arca, o más impactante, el artefacto que trajo consigo. ¿Un texto? ¿Un mapa estelar? ¿Un diagrama que explicaba la ingeniería de los Nefilim? This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Cam, el curioso, el ambicioso, el hijo que se negó a olvidar la gloria prediluviana, descubrió el manual. Encontró lo que Noé había escondido. Vio la verdad detrás de la fe, la tecnología detrás del milagro. Al ver la desnudez del padre, Cam no solo irrespetó a Noé, abrazó a Caín. Se convirtió en el guardián de la llama de la ambición en el mundo posterior al diluvio. Entendió que el poder no venía de la oración, sino del conocimiento. La maldición de Canaán no fue por un acto trivial. Fue el reconocimiento de que la semilla del conocimiento prohibido había sido plantada. Canaán sería el primero en manifestar la plenitud de esa herencia. Sería el ancestro de los pueblos que construirían ciudades e imperios que desafiarían el cielo. Pero la herencia de Caín no era solo un manual de instrucciones, era algo más profundo, más biológico. La ambición y la tecnología pueden transmitirse por un padre, pero la corrupción genética que generó a los Nefilim solo podría haber venido de una fuente. Y esa fuente estaba en el arca. Antes de Nimrod, necesitamos hablar del ADN. Necesitamos hablar de la mujer que garantizó la falla del diluvio. El diluvio fue una limpieza genética. El objetivo principal era borrar la linaje corrompida de los Nefilim, los híbridos gigantes. Si el diluvio hubiera sido 100% eficaz, la humanidad posterior al diluvio debería ser genéticamente pura. Pero la historia nos prueba lo contrario. La Biblia es extrañamente silenciosa sobre las esposas de los hijos de Noé. Son figuras sin nombre, pero el silencio es la mayor revelación. Si el ADN prohibido sobrevivió, la única forma de entrar en el arca era a través de las mujeres. La tradición oculta y los textos apócrifos susurran que la esposa de Cam no era de linaje puro. Ella era la brecha, cargaba el gen de la ambición. Tal vez una descendiente directa de la linaje de Caín, que se había mezclado con la linaje de Set, pero que aún llevaba el impulso tecnológico y la arrogancia. O en una teoría que lo impactará,
una híbrida de baja generación cuya corrupción era invisible, pero potente, una semilla dormida. El diluvio destruyó la manifestación de los gigantes, pero la semilla genética fue transportada. La esposa de Cam era el caballo de Troya en el arca. Garantizó que la arrogancia, la inteligencia y el impulso tecnológico de Caín se transmitieran a la siguiente generación. El conocimiento de Cam y el ADN de su esposa, una combinación explosiva. Y el primero en manifestar ese ADN prohibido fue el hijo maldecido, Canaán. Los cananeos, los fenicios, no eran pueblos primitivos, eran los nefilim culturales del Nuevo Mundo. Tenían la arquitectura, la tecnología, el poder militar. Eran la prueba viva de que el diluvio falló. Construyeron ciudades avanzadas, con murallas ciclópeas, usando técnicas que la arqueología moderna aún lucha por explicar. El arca no fue un reinicio, fue un transporte. Y la primera parada de ese transporte fue Babilonia, donde el heredero de Cam, Nimrod, intentaría el proyecto más ambicioso de la historia: reconstruir la gloria de Caín. Pero Nimrod no era solo un cazador, era un ingeniero genético. Y su proyecto en Babel era más que una torre, era una máquina destinada a reactivar el portal hacia el conocimiento de los vigilantes. En pocas generaciones, el mundo vio el surgimiento de Nimrod, nieto de Cam. La Biblia lo llama poderoso cazador delante del Señor, pero cazaba más que animales, cazaba el poder absoluto. Era el primer gran tirano posterior al diluvio, el arquitecto de Babilonia, el hombre que osó desafiar el cielo. Como la humanidad, reducida a 8, logró reconstruir la civilización a un ritmo tan vertiginoso, porque tenían el manual de instrucciones que Cam había salvado y el ADN de la ambición que la esposa de Cam transportó. Babel, el proyecto más ambicioso. La Biblia dice que era para alcanzar el cielo, pero en realidad era un intento de replicar la tecnología y la arrogancia de la era prediluviana. No era solo una torre. Era un zigurat, una estructura de ingeniería compleja destinada a ser un condensador de energía, un portal. Si la civilización de Caín tenía el conocimiento de los vigilantes para manipular la materia, la Torre de Babel era el intento de reconstruir el portal hacia ese conocimiento. Era la última gran obra de la ambición de Caín. Nimrod quería reactivar la comunicación con los cielos, no para orar, sino para exigir el conocimiento perdido. ¿Y qué decir de Egipto, fundado por Misraim, otro hijo de Cam? Las pirámides, la ingeniería que desafía la cronología. ¿Serán las pirámides la prueba física de que el conocimiento de Caín, la ingeniería de los nefilim, no fue destruida, sino transferida al linaje de Cam? Las pirámides no eran solo tumbas, eran máquinas de tiempo y energía, alineadas con precisión astronómica, construidas con un conocimiento que la ciencia moderna aún no ha replicado. Dios intervino. La confusión de las lenguas no fue solo un castigo, fue una medida de seguridad cósmica para evitar que el poder de Caín se unificara nuevamente. El conocimiento fue fragmentado. La clave para la máquina de Babel se rompió en 1000 pedazos, dispersada por todas las lenguas y culturas, pero el conocimiento, aunque fragmentado, sobrevivió y se manifestó en 3 corrientes secretas, 3 ríos de sabiduría prohibida que fluyeron a través de las linajes de los hijos de Noé, dando origen a toda nuestra civilización. El diluvio falló en destruir el conocimiento, la confusión de las lenguas falló en borrarlo. La herencia de Caín fue dividida y ocultada en las linajes de los 3 hijos de Noé. Cada linaje cargó una parte de la clave de Babel. Primero, la corriente de Jafet, el occidente, la búsqueda de la razón y la máquina. La ambición de Caín manifestada como el dominio del mundo físico a través de la ciencia y la tecnología.
la filosofía griega, la ingeniería romana, la revolución industrial, la búsqueda incesante por construir la ciudad de Caín a escala global. Segundo, la corriente de Semíros el Oriente, el guardián de los textos, la búsqueda de lo esotérico y la ley, la ambición de Caín manifestada como el dominio del mundo espiritual y oculto a través de la cábala, la alquimia y los símbolos. Buscaban la clave para la máquina de Babel en las letras y los números. Tercero, la corriente de Cam, África y el Oriente Próximo, el poder y la magia, la búsqueda del dominio total sobre la humanidad a través de la religión, la magia y la esclavitud, los misterios egipcios, los cultos de fertilidad cananeos, la manifestación más directa de la arrogancia de los Nefilim. A lo largo de la historia, estos tres ríos de conocimiento prohibido se encontraron. Se mezclaron en las sociedades secretas, los templarios, los masones, los alquimistas. No estaban solo buscando oro o la piedra filosofal, estaban buscando la clave rota de Babel. Estaban intentando unificar el conocimiento fragmentado de Caín. El diluvio solo cambió el escenario, pero los actores y el guión permanecieron iguales. La historia humana es la historia del intento de reconstruir la Torre de Babel. Pero hay una última y terrible verdad. Si el conocimiento de Caín sobrevivió y si el ADN prohibido está en nosotros, ¿qué pasa cuando el mundo alcanza el mismo nivel de arrogancia de la era prediluviana? Y lo peor, ¿qué pasa cuando la ciencia moderna, heredera de Jafet, finalmente encuentra la clave esotérica de Sem y el poder de Cam? Mire de nuevo nuestro mundo, nuestros rascacielos, nuestras máquinas, nuestra manipulación de la vida en laboratorios. La fusión de las tres corrientes está completa. ¿Cree que todo esto surgió de la nada? ¿Que venimos de un reinicio puro? El arca no fue un reinicio, fue una transmisión. Y hoy estamos viviendo la era de Caín 2.0. Estamos usando el conocimiento que Cam salvó, el ADN que la esposa de Cam transportó y la ambición que Nimrod manifestó. El diluvio no destruyó la herencia de Caín, la implantó en el corazón de la nueva humanidad. Y ahora, con la inteligencia artificial, la manipulación genética y el poder de crear nuestros propios vigilantes, estamos repitiendo los errores que llevaron a la primera destrucción. La verdadera historia del arca es que era un barco de carga que transportó la semilla de la ambición prediluviana hasta nuestro tiempo. El diluvio falló porque el conocimiento es inmortal y la arrogancia es el motor de nuestra especie. La verdadera historia del arca es que era un barco de carga que transportó la semilla de la ambición prediluviana hasta nuestro tiempo. Y si el diluvio falló una vez, ¿estamos solo esperando el próximo? La próxima intervención cósmica, el próximo reinicio y el próximo intento de la humanidad por salvar el conocimiento prohibido. Si este viaje por la historia prohibida lo hizo cuestionar lo que aprendió, si siente que hay más secretos escondidos bajo la superficie de la historia, si entiende que nuestra civilización está construida sobre la ambición de Caín, entonces usted forma parte del linaje de aquellos que buscan la verdad. Suscríbase al canal y active las notificaciones, porque la próxima historia que vamos a desentrañar es el último secreto que la Biblia no quiere que descubra. El secreto que explica por qué el diluvio falló.